avancemos demasiado. Va a ser el día, chiquillos, va a ser netamente introductorio la materia de esto de movimiento circunferencial, de momento de inercia, perdón, para cerrar este tema de movimiento circunferencial. Y ya de vuelta del receso de fiestas patrias vamos a volver a repasar esto y meternos de lleno con el tema ya propiamente tal y toda la física que se involucra. Esto también, chiquillos, también es obra y gracia de Newton. Es decir, cuando Newton se dedicó, como por decirlo, a entender el movimiento circunferencial, atacó, así como lo vio con las leyes de Newton, todas las áreas. Es decir, cómo girar, cómo no girar, cómo dejar de girar y cómo generar rotación también, que fue lo que estuvimos viendo con el torque. Así que en eso nos vamos a concentrar el día de hoy. Bien. El objetivo de la clase, chiquillos, es que vamos a ir entre objetivos, pero vamos a ver solamente el primero, que es definir lo que es la inercia rotacional, el momento de inercia, y su relación con el movimiento circunferencial, es decir, cómo relacionamos esta característica que tienen los objetos que les dificulta el giro, la rotación, con lo que estamos viendo de movimiento circunferencial. Así que, por ese lado, vamos a ir trabajando. Bien. Lo primero que vamos a ver entonces, chiquillos, es este concepto base, por así decirlo, con el que vamos a comenzar el día de hoy, que es el tema de la inercia rotacional. ¿Alguien recuerda, chiquillos, cuando veíamos las leyes de Newton, qué era la inercia? ¿Qué era esta que también la planteaba la primera ley? ¿Qué decía este concepto de inercia? ¿Alguien lo recuerda? ¿A qué nos referíamos con la inercia? El objeto en reposo, dice la Sofía, exactamente. Es una característica que tienen los objetos en reposo y que tiene que ver un poco con el movimiento. O sea, si aplicamos una fuerza en él, ese movimiento, ese cuerpo se va a mantener en reposo a menos que esa fuerza lo cambie de ese estado. Recuerda también, chiquillos, porque normalmente uno solamente hace referencia a la inercia del cuerpo en reposo. Un cuerpo que se mueve también a una velocidad constante también está en inercia. Si yo cambio ese estado, es decir, si hago que se mueva más, empieza a moverse más rápido o más lento, o incluso que se detenga, rompo su inercia. Es decir, todo lo que se hacía antes, si lo cambio, va a dejar de estar en su estado de inercia. Es decir, si rompo ese estado original, de estar quieto o moviéndose de manera constante, rompo la inercia. Si llevamos estas ideas, chiquillos, a lo que es el movimiento circunferencial, podríamos hacer, por así decirlo, un traspaso de ideas a esto, puesto que, así como, ¿verdad? Los objetos en movimiento lineal mantenían su estado de reposo o de movimiento constante hasta que una fuerza los moviera o cambiara este estado, la inercia rotacional tiene también que ver, chiquillos, con la resistencia que tienen los cuerpos a girar. Es decir, un cuerpo que tiene la capacidad de rotar se va a mantener en reposo y va a tender a resistirse, por así decirlo, a que gire. Un ejemplo claro de esto, chiquillos, es cuando, por ejemplo, un vehículo de grandes dimensiones, como puede ser, por ejemplo, estos camiones de Chuquicamata, empiezan a moverse. Ustedes ven que las ruedas lentamente comienzan a girar, puesto que como objeto circular que tiene capacidad de rotar, le va a costar empezar a moverse. Es decir, va a haber una resistencia de este cuerpo a girar. Y también lo podemos ver por el lado opuesto, suponiendo nuevamente que tenemos este camión, por así decirlo, y ya se está moviendo. El detener el camión y lograr que las ruedas se detengan también representa una resistencia y una dificultad. Claramente, una rueda que está girando va a costar mucho hacerla detenerse. ¿Y por qué? Por sus grandes dimensiones, por su gran masa. Otro ejemplo, chiquillos, en donde se puede ver también esta resistencia a que algo deje de girar o empieza a girar, es una situación que algunos de ustedes pueden que haber hecho en su casa. Y es que, por ejemplo, en estas piscinas circulares, si uno se pone a hacer como marea, que se le dice, y empieza a girar, genera una corriente de agua que es súper constante y permite que
uno se pueda dejar llevar por el agua, por así decirlo, mientras están en la piscina. Si uno intenta vencer ese movimiento o trata de detener el agua, cuesta mucho. ¿Y como uno generalmente hacía eso? Empezaba a nadar en sentido contrario, generaba una fuerza contraria al movimiento para que como torbellino, este remolino de agua, dejara de estar. ¿Y qué pasaba? Que nos costaba mucho lograr vencer esa fuerza. Entonces, ahí es donde se hace la idea de lo segundo que aparece ahí, que dice, esta inercia rotacional se manifiesta por la tendencia de los cuerpos a mantener su velocidad angular, mientras no actúan fuerzas externas que produzcan cambios en la rotación. ¿Qué quiere decir esto? El cuerpo va a mantenerse girando a menos que una fuerza externa cambie su rotación. Una fuerza que vaya a aumentar su velocidad o que la disminuya o hasta que incluso la disminuya hasta el punto de que el cuerpo se detenga por completo. En este sentido, chiquillos, debemos tener claridad que la inercia rotacional se va a manifestar por lo general en cuerpos que ya se están moviendo y también en cuerpos que no se están moviendo, y se va a manifestar básicamente por esa resistencia a que el cuerpo cambie su estado original. Y les pregunto, chiquillos, si comparamos, por ejemplo, las ruedas de un vehículo común y corriente, como puede ser un auto clásico como el que vemos en la calle, con estas ruedas de Chuquicamata, ¿cuáles son las diferencias notables que podemos ver inmediatamente entre ellas dos? ¿Qué diferencias podemos ver entre esas dos ruedas, entre las de un auto común y las de estas ruedas de los camiones de Chuquicamata? Las diferencias que son prácticamente así a la vista. Chiquillos, ¿cuál es la primera cosa que tiene diferente la rueda de un auto con la rueda de un camión de Chuquicamata? Es como lo primero que uno ve que también hace como súper distintivo las ruedas de esos camiones. Nico, Chacón, ¿se te ocurre, por ejemplo? Mira, les voy a mostrar para que, si todavía no lo ven, a ver, hay que levantar. El tamaño, ¿cierto? Muy bien, Rodrigo, ¿cierto? El tamaño, primero que todo, es el primer elemento que marca la diferencia entre uno y otro. Claramente el radio de la rueda del camión es muchísimo mayor. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa hace la rueda? Que una se demora más en rotar o girar que la otra. Exacto, una gira tardará más tiempo en rotar que la otra, pero véanlo a nivel de masa y peso. Creo que es fácil de ver que puede que tengan distintas masas, ¿cierto? Claramente las ruedas de Chuquicamata son muchísimo más grandes y de mayor masa que una rueda de auto. Por ende, lo que dice la Sofi también tendría que ver con respecto a la capacidad de que le cueste más girar que otro. Rodrigo, Otra cosa que también se puede notar es que ambas pueden girar exactamente a la misma velocidad, pero si uno la ve en el centro, si uno ve a ambas ruedas, las compara y las hace girar a la misma velocidad fijándose en el centro de la rueda, al final se ve como que la rueda más grande gira mucho más con la misma energía. claro, también como dice Rodrigo, el tema de la energía y obviamente de la fuerza que necesita esta rueda para poder girar va a ser lógicamente muy distinto porque la masa y el tamaño de la rueda va a cambiar. Entonces, con eso también podemos definir que su inercia rotacional, esa capacidad de girar, va a ser claramente distinta, porque un objeto más grande va a requerir mayor fuerza para hacerlo girar. Es decir, ese cuerpo más grande se va a resistir más que uno más pequeño para girar. Y también, aunque suene un poco lógico, la forma del objeto también va a afectar. Obviamente los objetos que tienden a ser más redondos, más circulares, giran más con mayor facilidad que los que no. Y uno se preguntará y uno que empieza a pensar, pero profe, ¿cómo voy a hacer girar
una rueda cuadrada, que era lo que pensamos. Una creencia muy común es que todas las cosas giran como una rueda, es decir, que se pueden hacer topar por el suelo. Pero uno también puede hacer girar las cosas de otra forma. ¿De qué manera? Puede tomar, por ejemplo, un mondadientes, un palo de estos largos de mondadientes, y hacer girar así el objeto. ¿Han visto estos espectáculos chinos donde colocan platos arriba de una varita súper delgada y los van haciendo girar? Déjenme buscar una foto o un video para que lo vean. Espectáculo de equilibrio chino. Esos son muy de espectáculo como de circo. Déjenme buscar, chiquillos, por aquí debe haber un equilibrio de platillos. Aquí hay un equilibrio de platillos chinos. Equilibrio de platillos. De platillos chinos. Déjenme ver, chiquillos, un buen video. Ya, aquí está. Déjenme ver si es que este video sirve. No me están pagando el auspiciador de YouTube, así que lo vamos a mutear. Ahí está. Ya, miren, voy a compartirlo un segundo para que lo vean. Vamos a compartir eso para que entiendan a lo que me refiero. No, está haciendo un audio. El tip para aprender es saber tomar muy bien tu mano. El dedo de esta forma para que des más soporte. Y practicar al principio, no tratar de ir directamente al plato. Malabares, la tienda de juegos para el aire libre. Ordena en www. Si se dan cuenta, chiquillos, en este caso no tenemos un objeto girando como nosotros lo vemos normalmente, de que gira como en el suelo, sino que a través de un palito uno puede hacer girar este platillo chino y mantener esa rotación. Claramente, la forma del plato dificulta que el plato chino gire, porque es un objeto más plano, no es tan redondo como una pelota o como una rueda, por ende cuesta más hacerlo girar. Si nosotros pudiéramos hacer girar cualquier objeto así, lo podríamos hacer, y que no sea un objeto redondo. Solamente que habría que tener el equilibrio. Y lo que yo puedo hacer, chiquillos, también es hacer girar un objeto como sobre su eje y hacerlo girar así, igual que como los platillos. Y va a dar lo mismo la forma, pero, da lo mismo la forma porque todos se van a poder hacer girar, pero obviamente va a haber objetos que cueste más hacerlos girar que otros. Entonces, ya decíamos hace un rato que tanto la inercia lineal, es decir, cuando un objeto está en movimiento lineal como en la rotacional, la inercia va a depender mucho de la masa. ¿Por qué? Porque un objeto con mayor masa, físicamente también se le puede decir con mayor peso, obviamente, si estamos dentro del mismo planeta, va a costar más hacerlo girar claramente porque va a tener mayor resistencia a salir de su estado de reposo o de movimiento constante. Sin embargo, chiquillos, Newton se dio cuenta que cuando los objetos giran, además de la masa que tengan, la distribución de la masa en el cuerpo también va a afectar demasiado la forma en que giren. ¿Qué dijo? ¿A qué me refiero con esto? Newton se dio cuenta que los objetos también van a depender su inercia va a depender, de la forma que tenga el objeto y de que tenga distribuida la masa. Es decir, yo puedo tener dos objetos exactamente iguales, pero si yo distribuyo la masa de maneras distintas, vamos a ver el resultado, que la forma que giren va a ser mucho mayor o menor dependiendo de cada caso. ¿Y cuál es la regla que encontró Newton? Que la ocupó a pura experimentación. Si la masa
la masa del cuerpo está distribuida de tal manera que esté más lejos, perdón, del eje de giro, la masa va a generar mayor inercia. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una pelota y la masa de la pelota está más tirada hacia los extremos, hacia las orillas de esta pelota, va a costar hacerla más girar, a diferencia de una masa que tenga, una pelota, perdón, que tenga su masa distribuida más hacia el centro. ¿Por qué? Volvamos a pensar en el concepto de fuerza centrípeta. Recordemos, chiquillos, que la fuerza centrípeta era esta capacidad de girar un cuerpo y dependía del radio de giro. Si la masa a girar está más lejos del centro de giro, la fuerza va a ser mayor. Por ende, la resistencia también va a ser mayor. Entonces, una pelota rellena, con su masa bien distribuida, va a girar más rápido y va a costar menos hacerla girar que una pelota que tenga su masa distribuida alrededor de ella. Si se pueden a pensar, por ejemplo, las pelotas las pelotas del bowling son de una alta masa, pero tienen su masa distribuida de manera prácticamente perfecta, de manera uniforme. Y si las lanzamos por la pista de bowling, la pelota, esta pelota gira con mucha facilidad, no le cuesta girar, puesto que a pesar de que esta pelota tiene una gran masa, el que tenga distribuida mejor su masa alrededor del cuerpo va a mejorar su capacidad de girar. Entonces, Newton se dio cuenta que, a diferencia de lo que pasaba con el movimiento lineal, cuando un cuerpo gira y tiene que vencer su inercia, uno tiene que preocuparse y concentrarse en más cosas, es decir, en más elementos. Ya no importa solamente la masa del objeto y en este caso que está en movimiento o en rotación, sino que también va a importar la forma que tenga y cómo esté distribuida su masa adentro de él. Es decir, ya tenemos 3 aspectos a considerar y claramente un objeto que gire tiende a ser más redondo, por así decirlo, y mejor distribuida su masa, va a tener una inercia mucho menor que uno que tenga otra forma. Para ello, chiquillos, vamos a ver el siguiente video, la siguiente explicación. Dame un segundo, chiquillos, para confirmar que este es el video. 4 objetos diferentes, que son un aro, una esfera hueca. Dame un segundo, chiquillos, que estoy comprobando que este sea. Parece que este es el. Buscando el experimento y lo vamos a hacer. Porque ustedes lo pueden ver aquí también. Acá está. ¿Me avisan si se está compartiendo la pantalla del experimento? Bien. Yo no voy a ver el chat ahora porque lo voy a ir mostrando. Denme un segundo. Acá está. Miren, el siguiente experimento, chiquillos, muestra lo siguiente. Tenemos un plano inclinado, chiquillos, donde tenemos 4 objetos distintos. 2 cilindros, o 2 casquetes cilíndricos que se llaman. Fíjense que uno está relleno y el otro no. Y 2 esferas. La esfera roja está rellena y la esfera violeta, morada, está rellena pero tiene su masa de otra forma. A primera vista, chiquillos, de esos 4 objetos, la esfera roja, la esfera rosada, el cilindro celeste y el cono, por así decirlo, digo, ese casquete morado, ¿cuál de los 4 creen que va a llegar primero abajo? ¿Cuál de esos 4 objetos creen, chiquillos, ustedes que va a ser el primero en llegar abajo? Según lo que hemos visto sobre la forma. Ya, la Sofi dice que el morado, que tiene la masa más distribuida hacia las orillas y no es tan uniforme. ¿Qué se los demás, chiquillos? ¿Cuál de esos 4 objetos creen que va a llegar primero abajo? El Nico también dice el morado, ¿ya? Ojo que los 4 objetos tienen la misma masa,
solamente que la forma que tienen distribuida la masa es distinta. Los 4 objetos son exactamente de la misma masa, solamente que uno es como una especie de, como un cartón como del cono del confort, el otro está relleno, una esfera está rellena y la otra está con su masa más tirada para las orillas. Bien, los demás están de acuerdo con la Sofía y el Nico que el objeto morado va a llegar primero abajo. ¿Qué pasó, Sofía? ¿Vas a cambiar tu respuesta? ¿Qué dicen los demás? Entonces, el que tenga la masa más concentrada al medio, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería? No, la Sofía Vergara. Pero, Sofía, mira esos objetos. ¿Cuál de los 4, son los 4 objetos exactamente iguales en masa? Todos pesan, entre comillas, lo mismo. Solamente que no está relleno al medio. Este otro cilindro celeste está relleno por completo. Esta esfera roja está rellena por completo y esta esfera morada tiene la masa solamente como un cascarón. Como que los dos primeros son cascarones y los otros son rellenos. Pero todos pesan y tienen la misma masa. Según las características que estamos hablando del momento de inercia, ¿cuál creen ustedes, chiquillos, que va a ser el primer objeto en llegar abajo? Ya, la Sofía Cañete dice que es el rojo. Y los demás dicen el morado. Comprobémoslo. Echemos a andar este experimento. Efectivamente, si se dan cuenta, el rojo llegó primero. ¿Por qué? Vamos a devolverlo. Si recordamos lo que dijimos, chiquillos, vamos a poner el tiempo de caída, fíjense. El rojo se demoró menos en llegar que los demás, efectivamente. Bueno, aunque cambiamos la masa de todos juntos, va a seguir igual. Pero fíjense, vamos a volver a colocarlo. El objeto más redondo, siempre los objetos más redondos, según lo que dice Newton, van a caer primero y a la misma velocidad. Aunque todos tengan la misma masa, el más redondo y que tenga su masa mejor distribuida, va a caer mejor que otro, que sea menos redondo o que tenga su masa menos distribuida de distinta forma. En este caso cae el rojo porque de los 4 es la esfera más redonda, por así decirlo, y tiene su masa distribuida de una manera uniforme, de una manera ordenadita. Lo sigue el cilindro celeste relleno, porque a pesar de que no es una esfera redonda, es perfectamente redonda como el otro, este cae más rápido porque su masa está mejor distribuida que las demás. Luego lo va a seguir la esfera que no está tan rellena, tan perfectamente rellena, porque a pesar de que su masa está distribuida de otra forma, es más esférico, es más redondo. Entonces se sigue la regla de que los objetos más redondos giran mejor. Y en último lugar va a llegar este cilindro, por así decirlo, hueco, vacío al medio, porque tiene su masa distribuida por las orillas y es menos redondo que el otro. Y cuando hablamos menos redondo nos referimos que un objeto gira mejor si es más redondo, porque independiente de cómo lo coloquemos, va a girar siempre de la misma manera. Si nosotros hubiésemos puesto estos cilindros acostados, no hubiesen rotado, no hubiesen girado, porque al apoyarse en la cara plana, en vez de girar, se habría deslizado. Por ende, no hubiese habido rotación. Entonces, lo que dice Newton se comprueba con este experimento y va a dar lo mismo si es que los objetos tienen más masa, eso lo podemos controlar. Por ejemplo, imaginemos que son los objetos más pesados, el resultado va a ser exactamente el mismo otra vez. Si inclinamos más el plano, vamos a ver que el resultado sigue siendo nuevamente el mismo. ¿Por qué? Porque no va a, si todos pesan lo mismo, da lo mismo en qué forma se lancen hacia abajo. Si se giran, si caen de un plano más inclinado que otro. El efecto se mantiene por la forma, el tamaño, la masa y la distribución que tenga esta. Entonces, recuerden, la regla aquí, para saber qué objeto tiene menor
momento de inercia, es decir, que tiene menos dificultad para girar, es ese. Un objeto gira con menor dificultad, o sea, gira con, o veámoslo de otra manera, más fácil, si es, tiende a ser más redondeado, o sea, tiende a ser más esférico, tiende a acercarse más a una esfera, tiene, en este caso, tiene una mayor masa, pero en el caso de que todos tengan la misma masa, el que tenga mejor distribuido su masa dentro de él va a ser el objeto que gire con mayor facilidad, es decir, tenga menos resistencia a girar o que algo lo haga girar. ¿Se entendió, chiquillos, este mini experimento, esta simulación sobre objetos que van cayendo? Claramente, si colocábamos otros objetos menos redondos, la carrera iba a estar también marcada por que la esfera, al ser la más perfectamente redondeada, por así decirlo, va a siempre tomar la delantera. Así que muy bien, chiquillos, ahí el análisis que hicieron con respecto a esto. Voy a dejarles también el enlace, chiquillos, para que puedan meterse después como a experimentar con esto, a jugar con este experimento, porque igual es entrete y hay otras simulaciones que vamos a ir ocupando para ello. Entonces, a diferencia de lo que pasaba, como decíamos, con la inercia lineal, cuando los cuerpos se movían de manera rectilínea, o sea, en línea recta, acá debemos considerar esos tres factores que hemos estado señalando: la forma del objeto, la masa del objeto y la forma que tiene distribuida su masa, y el tamaño también, que va como un poco de la mano con la distribución de su masa. Generalmente van levemente conectados, pero igual no está de más hacer esa salvedad. Bien. Con esto claro, Newton, y esto es lo último que vamos a ver el día de hoy, chiquillos, Newton establece entonces este concepto de momento de inercia, o también llamado esta resistencia que el cuerpo gire. ¿Y qué señala? Que la forma en que se distribuye la masa de un cuerpo y su relación con su radio de giro se conoce como momento de inercia. Es decir, la distancia, la distribución de la masa y lo grande que es su radio de giro y la masa que posee van a dar esta relación del momento de inercia. E indican, chiquillos, como hemos dicho, lo que estábamos diciendo recién, la dificultad que el cuerpo opone para cambiar su estado de movimiento rotacional. Es decir, que se empieza a mover o se deje de mover a la velocidad constante que estaba llevando. Y debemos tener claro, chiquillos, que un mayor momento de inercia implica una mayor dificultad para que el cuerpo gire. Es como una relación práctica, por decir, entre comillas, inversa. Un cuerpo gira, le cuesta menos girar si tiene menos, una relación directa, menos dificultad para girar si su momento de inercia es menor. ¿Por qué? Porque hay una menor resistencia a que el cuerpo genere esta rotación. Y si se fijan, ahí dice, la forma en que se distribuye la masa de un cuerpo y su relación con su radio de giro. Vean el trompo, ahora que estamos muy a puertas de la Semana de Fiestas Patrias, el trompo es el mejor ejemplo para explicar por qué este singular juego chileno gira tan rápido, y para los que tienen la expertise de poder hacerlo girar, les cuesta nada que gire. La punta del trompo tiene genera un radio de giro muy pequeñito. ¿Por qué? Porque su distancia, el punto de giro con respecto al radio como del clavo que tiene abajo, es muy pequeña, lo cual reduce el momento de inercia a muy poquito. Y al tener un momento de inercia muy bajo, su dificultad para girar es muy baja también. Y cuesta muy poco que gire. Ahí el Eric dice, pero es difícil tener en la palma. Es que ahí juega otro factor, que es el tema de la forma que tiene la palma de la mano. Porque como no es plano, él se está enfrentando a otras fuerzas en ese movimiento. Por si uno lo logra hacer y lo lanza al suelo, por ejemplo, cuando lo hacen en la tierra, si se dan cuenta, el trompo gira, y no cuesta nada y mantiene un movimiento súper rápido. Y se ve súper fácil mantenerlo girar porque esta capacidad que tiene de tener tan poquito radio, una punta tan pequeñita,
hace que cueste girar menos. Que miedo hacerlo en la mano y se la hace así, o sea, yo me imagino que como que va a quedar marcada la mano cuando uno lo hace. Como que igual no me imagino. Hay gente que se lo pasa de mano y lo tira para arriba, como que hace un montón de cosas. Pues si se dan cuenta, en todo ese momento el trompo sigue girando sin perder mucha velocidad porque hay poca resistencia que deje girar. Así como cuesta poco hacerlo girar, este poco momento de inercia también hace que el trompo cueste mucho que pierda su velocidad tan rápido. Un último ejemplo que es el que vamos a ver es, y que si usted tiene una silla de computadora en su casa, haga la prueba. Siéntese con 2 botellas de agua o de bebida grandes en su mano y póngase a girar en la silla de computadora. Y vaya estirando y juntando sus brazos. Vaya imaginándose qué va a pasar con la velocidad de giro y su momento de inercia cuando usted cierra y abre los brazos. Eso se puede llevar también, por ejemplo, ahora que tuvimos hace poco los Juegos Olímpicos, a las patinadoras en hielo. Fíjense cuando las patinadoras en hielo giran. Fíjense en los brazos, cuando abren y cierran los brazos. Eso también, ese radio de giro, se va a ir alterando y va a generar cambios. Eso lo vamos a ver, chiquillos, de vuelta de vacaciones. Vamos a ver un video también de estas patinadoras. Y si es que me consigo aquí en el colegio una silla de computador, voy a hacer el experimento. Ojalá no caerme en la silla, obviamente. Pero vamos a ver qué pasa cuando hacemos este movimiento cambiando la distribución de la masa de nuestro cuerpo. Y también explicar por qué hay juegos de los parques de diversiones que algunos lo sienten distinto que otros cuando se suben y giran alrededor de ellos. Así que, chiquillos, ¿queda alguna duda con esto? Vamos a dejar hasta aquí nomás, no vamos a seguir avanzando porque igual lo que viene es lo más, por así decirlo, intenso de la materia. ¿Quedó claro esto, chiquillos? ¿Quedó alguna duda? Sofi, dime. Silvia Vergara, dime. Pucha, no puedo, Sofi, porque tengo que hacer clase en otro curso. Pero es sobre la prueba, ¿sobre qué es? Por último, mando un correo, un mensajito, Sofi, y lo hablamos, porque ahora tengo que ir a hacer clase a otro curso. Si no, encantado me queda respondiendo a las dudas que tengas. Si no hay más dudas, entonces dejamos la clase hasta acá. Los que faltan de entregar la prueba, por favor, me la van mandando durante la tarde. Cualquier dificultad o problema que tengan, me avisan. Y desde ya desearles que tengan un buen descanso de fiestas patrias. Aprovechen estos días de descansar y recuperar energía para que vayamos con el último tiempo, último set, por así decirlo, que nos queda de este año y que lo terminamos súper bien. Así que cuídense mucho, chiquillos, descansen y nos vemos ya de vuelta de vacaciones, tanto en el común como en el electivo, para los que estamos en los dos. Así que cuídense, chiquillos, que estén bien. Nos vemos. Cuídese, se le quiere. Gracias, chiquillos, nos vemos. Descansen.